Buenos días mis estudiantes, les habla el profesor René Cuervo desde su canal La Física de René. El día de hoy venimos con un tema muy sencillo, se llama el movimiento circular, pero vamos a ver algo más específico todavía, que es el movimiento circular uniforme. Solamente coloqué las siglas. De este movimiento circular uniforme vamos a conocer ciertas características fundamentales, que son 4. Se llaman periodo, frecuencia, velocidad angular y velocidad lineal o tangencial. Entonces, lo primero, vamos a ver el término periodo. Periodo. Coloquémoslo por acá. Y se nombra con la letra T, una T normalmente mayúscula. Se habla de periodo con la letra T mayúscula. Un ejemplo puede ser si nosotros estamos de pie aquí cerca del Ecuador en Colombia y nos quedamos completamente quietos, el movimiento de rotación de la Tierra después de 24 horas vamos a completar toda una circunferencia y nos tardaremos 24 horas. Ese es el periodo que tarda en hacer un objeto una vuelta completa. Otro ejemplo podría ser en un reloj de manecillas el horario, que es la manecilla más pequeña. ¿Cuánto tarda en dar un giro completo? Este horario es 12 horas. Eso significaría el periodo del horario. Y así sucesivamente con diferentes movimientos que son circulares uniformes. El periodo, la ecuación para periodo es igual. Entonces decimos, periodo es la cantidad de tiempo y sobre número de revoluciones. Sobre número de revoluciones. Eso es básicamente el periodo. Y las unidades de medida para el periodo son segundos, minutos, horas, años, etc. Toda medida de tiempo. Entonces, para el periodo, esas son las unidades de medida. Después venimos con otra característica que se llama frecuencia, que la han escuchado mucho. Frecuencia. La nombramos con la letra F, ya sea mayúscula o minúscula, es indiferente. Y la frecuencia es igual al número de revoluciones sobre la cantidad de tiempo. Sobre la cantidad de tiempo. Y normalmente la unidad de tiempo para eso es 1 sobre segundo, 1 sobre minuto, 1 sobre hora, 1 sobre año, etc. En algunos libros lo colocan como segundo a la menos 1. Bueno, acá voy a colocar las unidades. Segundos, minutos, años, etc. Horas. Y acá lo colocaron en algunos libros como segundo a la menos 1, minutos a la menos 1, horas a la menos 1, que realmente lo que significa es que es 1 sobre segundo, 1 sobre minuto o 1 sobre hora. Eso es lo que significa el menos 1, que va en el denominador. Si observan, estos dos tienen las mismas medidas, lo mismo se mide, cantidad de tiempo, número de revoluciones, solo que en uno está en el numerador denominador y en el otro está en el denominador numerador, o sea que son inversos. ¿Qué significa eso? Esto nos lleva a una siguiente ecuación, que el periodo es inversamente proporcional a la frecuencia. Entonces, que el periodo es inversamente proporcional a la frecuencia. O sea que si conozco el periodo, puedo conocer la frecuencia. Y viceversa. La frecuencia es inverso al periodo. Esto nos da básicamente las primeras ecuaciones. Vamos a la tercera característica, que es la de velocidad angular. Velocidad angular. Y la velocidad angular se nombra con la letra W. En los libros aparece como una W. Y es el tiempo que tarda
tiempo que tarda en recorrer un ángulo. Perdón. El tiempo que tarda en recorrer un ángulo, un objeto. Cuando se da un giro completo, recordemos que es 2 veces pi. Si vemos en trigonometría, 2 veces pi es lo mismo que 360 grados, o sea, un giro completo. Y si da un giro completo, volvemos al primer concepto que se llama periodo sobre periodo. Y normalmente esta ecuación la vemos de esa manera. W es igual a 2 veces pi sobre periodo. Y el último se llama velocidad lineal y o tangencial. Velocidad lineal o tangencial. Se nombra con la letra V normalmente, esa es la que siempre usamos para la velocidad porque ya eso es una distancia recorrida. Aquí estamos hablando de un ángulo recorrido. Este se mide normalmente o en radianes o en grados sexagesimales y la velocidad se mide en metros sobre segundo o unidad de longitud sobre unidad de tiempo. Es igual, este es igual al arco de circunferencia sobre tiempo. Arco de circunferencia, que es ese, también se conoce como ángulo medido por radio sobre tiempo. Y si este ángulo lo convertimos en 2pi como lo hicimos arriba, entonces queda 2pi por radio sobre periodo. ¿Por qué sobre periodo? Porque ya estamos hablando de un giro completo. Pero si nosotros observamos esto, es lo mismo que está acá. Y nuestra ecuación en últimas podría quedar que la velocidad lineal es igual a la velocidad angular multiplicada por el radio. Y estas son las ecuaciones que más adelante voy a explicar en un siguiente ejemplo. Pero vamos a mirar qué significa cada una de ellas. Entonces, tenemos un objeto acá. Recordemos que esto es 0 grados. Aquí son 180 grados, 90 grados y 270 grados. Aquí completamos nuestros 360 grados. Si este objeto da un giro completo, lo vamos a llamar periodo. ¿Cuánto tiempo tarda en dar un giro completo? Lo llamamos periodo. Si este objeto recorre solo este ángulo, lo vamos a llamar con ángulo teta, va a recorrer esta distancia. Entonces aquí cabe una pregunta. Hay veces por ejemplo en carruseles donde hay los caballos que van girando alrededor con los niños encima. ¿Quién lleva mayor velocidad angular? ¿El que va en el caballo exterior o el que va en el caballo interior? Entonces, si ustedes se dan cuenta, los dos caballos van al mismo tiempo girando. Entonces, los dos, a pesar de la distancia que están del centro de giro, llevan la misma velocidad angular, pero uno de los dos va a mayor velocidad lineal. El que va a mayor velocidad lineal o que tiene que recorrer mayor distancia es el que va más externo. Este tiene que recorrer mayor distancia porque su circunferencia es mayor y este tiene que recorrer menor distancia. Entonces, en cuanto al movimiento circular uniforme, la velocidad angular no depende del radio, sino de qué tanto está barriendo o no un ángulo. Bueno, acá en la velocidad angular vamos a tomar un tiempo acá. Digamos que este es un reloj, acá está el otro reloj y vamos a mirar qué tanto tarda en recorrer ese ángulo. Aquí tenemos la velocidad lineal. La velocidad lineal o tangencial, quería llegar a esta palabra tangencial, es porque toca en un solo punto a la circunferencia. Cuando algo es tangencial es porque está tocando en un solo punto la circunferencia. Por ejemplo, siempre la velocidad lineal va girando con el objeto. Entonces siempre va a rozar en un solo punto, por eso se llama tangencial. Para un objeto que está ubicado acá, normalmente se ubica de esta manera. Esta sería la velocidad tangencial, siempre formando un ángulo de 90 grados con el centro de la circunferencia. Y esta sería como la parte en la que vamos a ver cada una
de las ecuaciones. Ahora nos vamos a un ejemplo. El ejemplo lo voy a colocar acá. Vamos a tener un satélite geoestacionario, satélite que es geoestacionario, que como su nombre lo dice, siempre está ubicado en el mismo sitio, en la parte exterior de la Tierra. Entonces, si esta es la Tierra, si la Tierra gira, él siempre va a girar en el mismo punto. Por eso se llama geoestacionario. Por esa misma razón, si el objeto perdón, gira con la Tierra, ¿cuánto tarda en dar un giro completo? 24 horas, porque gira con la Tierra. Normalmente se ubican a una distancia de 36.000 kilómetros. Entonces, siempre se ubican por acá. Voy a colocar un satélite. Y están ubicados a una distancia de 36.000 kilómetros del centro de la Tierra. Entonces, están ubicados ahí. Esta distancia son 36.000 kilómetros. Pero a esa distancia se le debe sumar el radio de la Tierra, que es aproximadamente en promedio 6.400 kilómetros. Entonces el radio de la Tierra es aproximadamente 6.400 kilómetros. Y nos dicen, allí en todo esto, que es muy sencillo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo primero, nos dicen, ¿cuál es el periodo de rotación del satélite geoestacionario? El periodo es 24 horas. ¿Por qué razón? Ya lo he explicado varias veces, porque gira con la Tierra. O sea que su periodo, aquí voy a colocar, son 24 horas. La frecuencia. Si yo conozco el periodo, la frecuencia es el inverso. Por lo tanto, sería 1 sobre 24 horas. O lo mismo que es 24 por horas a la menos 1. Mire que ya tenemos el periodo y tenemos la frecuencia sin hacer ninguna operación. Velocidad angular. Entonces, tenemos nuestra ecuación. Simplemente reemplazar datos. El 2 queda igual, valor de pi, 3,1416. Y el periodo, que son 24 horas. Vamos a hacerlo en la calculadora para que nos dé un poco más exacto. Decimos 2 por valor de pi. Normalmente en la calculadora aparece como shift pi dividido entre 24. Y esto nos da 0,26 unidades. Como estamos hablando de un ángulo, decimos que esto es radianes dividido entre horas. Y el último, si ya queremos la velocidad lineal, la única operación que tenemos que hacer es, ya conocemos W, multiplicar por el radio. Entonces lo que decimos que es igual 0,26 radianes sobre hora multiplicado por el radio. El radio es 36.000 más 6.400. En total son 42.400 kilómetros. 42.400 kilómetros. Por lo tanto, la velocidad es igual a multiplicar este valor por el radio, por 42.400, y esto nos da un valor de 11.100 kilómetros por hora. Kilómetros que nos los dan el radio y las horas que nos lo da básicamente la velocidad angular. Bueno, este era nuestro ejemplo de movimiento circular uniforme. En un próximo video voy a hacer un segundo o dos ejemplos más para complementar el tema y poder aclarar algunas de las dudas que les haya quedado de movimiento circular uniforme. Les agradece, espero que estén bien y nos veremos en otra ocasión.